Para contestar esa pregunta tenemos primero que recapitular un poquito qué es la transición demográfica, que realmente nos habla de un cambio profundo de la forma en que nos hemos reproducido como sociedad antes y cómo lo hacemos ahora. Antes, ¿qué pasaba? Antes nos reproducíamos de una manera que podríamos llamar muy ineficiente, ¿no? Teníamos muchos hijos, había una natalidad muy alta, pero también había una mortalidad muy alta, es decir, que nacía mucha gente, pero también se moría mucha gente. ¿Y qué quería decir eso? Pues que teníamos vidas mucho más cortas y que de alguna manera el tamaño poblacional también se controlaba, ¿no? Nacían muchos, morían muchos y había menos supervivientes que tuvieran vidas más largas. En este momento hemos venido viendo a lo largo de todo el planeta pues una transformación de esas tendencias que hacen que hoy en día tengamos menos gente que nace, hoy lo vemos en nuestras familias, cada vez tenemos menos hijos, pero también que esa gente sobrevive más sobre todo en las primeras etapas de la vida, es decir, que hay menos mortalidad infantil y en general pues sobrevive más a lo largo de toda su vida, por lo que tenemos vidas mucho más extensas, ¿no? Tenemos una forma de reproducción de la población mucho más eficiente. Esto en el caso de Bogotá, ¿cómo lo vemos? El caso de Bogotá es el caso de transición demográfica, este fenómeno que mencionamos, más avanzado en el país. Uno de los escenarios en donde esto se da de manera más ágil. ¿Qué es lo que vemos en Bogotá? Pues que tenemos cada vez menos niños, también la forma de vida urbana de las grandes ciudades hace que sea mucho más difícil tener grandes familias, sus costos, todo lo que implica, digamos, que su cuidado hace que sea mucho más difícil tener grandes familias en las grandes ciudades, pero también pues las ventajas de que tenemos unas facilidades en términos de acceso a la salud, unas mejoras en el acceso a servicios públicos, alcantarillado, que hace que tengamos vidas más largas. Entonces, en este momento podemos decir que Bogotá está en ese momento muy avanzado de la transición demográfica y creo que hoy vamos a hablar de esas implicaciones que tiene eso, que básicamente yo las circunscribiría como a dos cosas. Una, a la cantidad de población, al tamaño de la población en sí, y otra a la estructura de la población, es decir, a la composición principalmente por edad de la población. Lo primero que se disminuyó pues fue la mortalidad. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil intervenir en la mortalidad desde una política pública, de saneamiento básico, de nomás las mejoras tecnológicas en la salud y en la medicina, pues nos hicieron ganar muchos años de vida. ¿Qué implica eso? Pues que tenemos en ese momento, digamos, en el que teníamos una reducción de la mortalidad, pero todavía no se reducía la fecundidad, pues lo que teníamos era que llegaba mucha gente, nacía mucha gente y ya se moría menos gente. Y eso fue lo que generó ese momento de explosión demográfica, que fue lo que vimos en los 80, en los 70, incluso en el caso de Bogotá, que además ese proceso se juntó con toda la migración, porque la transición demográfica no nos habla de ese tercer fenómeno, nos habla de natalidad, nos habla de mortalidad, pero no nos habla de ese tercer fenómeno demográfico que es la migración y que hoy en día pues está marcando de una manera muy importante la dinámica demográfica, ¿no? ¿Qué pasó en Bogotá en los 70 y en los 80? Habíamos reducido la mortalidad un poco, seguíamos con patrones de fecundidad altos, seguían haciendo mucha gente, de manera que eso que entendemos como el crecimiento vegetativo era importante, pero además eso coincidió pues justamente con una atracción y expulsión también de población del campo a la ciudad, y eso pues lo que hizo fue que tuviéramos una explosión demográfica, eso para el caso de Bogotá. En general, para el caso del mundo, pues lo que vimos fue un efecto de
esa reducción de la mortalidad que hizo que empezáramos a crecer de una manera mucho más acelerada. ¿Cuál es el problema con eso, no? Porque finalmente hoy en día en muchos lados se sigue hablando del problema de que somos demasiados y en otros lados ya estamos hablando del problema de que no, ya no somos demasiados, ya somos muy pocos. Entonces el problema con esto de que fuéramos muchos, pues era un tema de recursos, ¿no? De acceso o de capacidad de acceder a recursos, por ejemplo, el más básico, pues a la alimentación, ¿no? Entonces la gran pregunta era, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta cantidad de gente? Fíjense que ahí hay como una relación con el tema del consumo muy fuerte, ¿no? Que pasa normalmente por una pregunta por la cantidad de población, pero usualmente no pasa por la distribución de los recursos y por el acceso igualitario o no de los recursos de la población a esos recursos. Entonces, finalmente, digamos que todo el argumento de que somos demasiados resultaba problemático. ¿Por qué? Porque necesitábamos alimentar mucha de esta gente, ¿no? Esta era una gran alta demanda de recursos, pero también porque empezamos a consumir de una manera mucho más voraz y mucho más acelerada, y ahí es donde toda la conciencia ambiental, digamos, empezó a decir somos demasiados y esto es un problema. Y si bien es importante reconocer que la población juega un rol dentro de esa demanda de consumo, demanda de recursos, pues ahí también hay que ver eso de una manera crítica en el sentido en que, si vamos a ver, no toda la gente del mundo consume de la misma forma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le achacamos, digamos, a la población, solamente a la población, el problema de la sobredemanda de recursos, es como si estuviéramos asumiendo que toda la gente consume de la misma manera y claramente no es así. Entonces no es solamente un problema de la cantidad de población, sino de las formas de consumo. Eso con respecto a la sobrepoblación, a las preocupaciones que nos producía eso y que en su momento pues también tuvo un efecto importante, por ejemplo, en el territorio, para el caso de Bogotá, pues una expansión territorial muy avanzada, muy acelerada más bien, y que pues fue más rápida en su dinámica demográfica que en su capacidad de responder a esa dinámica demográfica por parte de una política pública, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Y por eso es que tenemos también tantos barrios informales, porque claro, en los 70, en los 80, incluso en los 90, pues tuvimos ese crecimiento espectacular con el que la ciudad pues prácticamente no dio abasto, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Cuando estamos en otro momento de la transición, en el que ya además de bajar la mortalidad, bajamos la fecundidad, ¿no? Tenemos unas tasas de fecundidad bajas, que era finalmente lo que se quería en algún momento, que era controlar la fecundidad, sobre todo la no deseada, ¿no? La fecundidad adolescente. Y eso en este momento, pues hemos ido avanzando mucho, todavía nos queda algo en el país de fecundidad muy temprana, pero hemos avanzado mucho y en el caso de Bogotá es un caso que llama la atención a ese respecto de esa disminución. Y cuando vemos el caso de Bogotá, que estamos de 1,5 hijos por mujer en promedio, que es lo que vemos ahorita, pues empezamos a decir, ojo, esto está por debajo de lo que necesitaríamos para generar sostenibilidad poblacional. ¿Sí? Y esa es la gran alarma. ¿Y sostenibilidad poblacional en qué sentido? Sostenibilidad poblacional quiere decir que entonces, ¿cómo vamos a producir en el mañana? ¿No? ¿Cómo vamos a generar recursos para el mañana? ¿Cómo vamos a sostener, a cuidar a las generaciones del mañana si no tenemos este recurso? El recurso más importante, ahora lo entendemos, pues que es la población, que es a partir de la materia prima, por decirlo de alguna manera, que podemos generar transformaciones, avances, producción también económica. Pues, ¿qué pasa cuando vamos viendo que se va disminuyendo el ritmo de crecimiento poblacional, ¿no? En el caso de Bogotá, ¿qué está pasando? Si bien estamos teniendo menos crecimiento, ¿no?
menos crecimiento poblacional del previsto. De hecho, se preveía que siguiéramos creciendo a un ritmo muy acelerado y en el último censo nos dimos cuenta que no es así, que ha disminuido el ritmo de crecimiento de la población en Bogotá, pues sigue habiendo crecimiento, ¿sí? Sigue siendo positivo aún. Lo que pasa es que en el futuro vemos que pues, puede tender a el decrecimiento o a la pérdida de población. Pero, ¿por qué se está dando esto? Primero, pues por lo que decimos, el crecimiento vegetativo ha disminuido, que es el que resulta del cruce entre fecundidad y mortalidad, pero además está el otro gran crecimiento, que era uno que protagonizaba de manera muy fuerte el crecimiento de Bogotá, que es el migratorio. ¿Qué es lo que vemos que ha pasado con el crecimiento migratorio en el caso de Bogotá? Que Bogotá dejó de ser el único destino interesante en términos de destino migratorio, en términos de para dónde vamos o a dónde nos vamos a localizar cuando estamos buscando mejores oportunidades, y se reemplazó por dos destinos, o esto se hizo operativo a través de dos tendencias. Una es todo el crecimiento que estamos viendo en el área metropolitana de Bogotá, ¿no? En los municipios que quedan cerca de Bogotá, que funcionan de manera mancomunada, en red, totalmente vinculados con Bogotá, pero que no son parte de Bogotá en sí. Esos son los que están creciendo. Punza, Madrid, Mosquera, Soacha, muy importante. Esos son los que están creciendo. ¿Por qué? Pues porque es mucho más barato irse a vivir a estas zonas y asumir una movilidad cotidiana, aunque esta sea bastante conflictiva y caótica y nos lleve muchísimas horas de nuestra vida, y así poder seguir disfrutando o más bien accediendo a las oportunidades laborales, educativas que ofrece la ciudad. Esa es una tendencia. Y la otra que estamos viendo es que cada vez más hay otras ciudades que resultan muy interesantes en términos de atracción migratoria, como pues todo el conjunto de ciudades intermedias que tenemos en nuestro país. Así que, en conclusión, Bogotá está viendo una ralentización de su crecimiento poblacional, principalmente en función de o a través de el crecimiento de su área metropolitana. ¿Cómo entendemos o cómo sabemos desde lo demográfico, desde la base demográfica, cómo podemos pensar cuáles son las necesidades demográficas, las necesidades habitacionales que existen en un municipio o en un país o en una ciudad como en este caso Bogotá? Y aquí tenemos dos fuentes de necesidades que son distintas, ¿sí? Por un lado, tenemos las necesidades del pasado que nos siguen respirando en la nuca, digamos, necesidades que han sido insatisfechas históricamente y que persisten. Eso es lo que llamamos el déficit cuantitativo de vivienda, ¿sí? Viviendas que, digamos que estamos en mora de construir, ¿sí? Y hacen que hoy en día los hogares se organicen de formas recursivas, creativas, como queramos decirle, pero que penalizan su calidad de vida, ¿no? Porque tienen que acceder a la vivienda de formas que le restan posibilidad de intimidad, de privacidad y de buena calidad de vida en general. Ese es el déficit. Y usualmente hemos construido nuestra política de vivienda a través de la información que nos arroja el déficit. Bogotá, en términos de déficit cuantitativo, ¿cómo está? Pues si lo vemos en conjunto con el país, Bogotá tiene un bajo déficit cuantitativo, ¿sí? Por eso probablemente el DANE dice, a ver, no es grave este déficit cuantitativo, porque si vamos a ver lo que está pasando en otros contextos, pues el déficit cuantitativo de Bogotá puede ser relativamente bajo, ¿sí? En términos porcentuales, claro, como somos cerca de 9 millones, pues entonces ahí tenemos que un déficit de 2-3%, aunque no es esa la cifra exacta, pues es un montón de hogares que necesitan vivienda, ¿sí? Que necesitan vivienda hoy, ¿sí? Con la situación en la que estamos hoy. Eso es la mirada del déficit y eso finalmente está interpelando
al mercado inmobiliario a producir vivienda, pero no cualquier tipo de vivienda, sino una vivienda dirigida específicamente a los sectores económicos que han sido más excluidos del mercado, ¿sí? El déficit no lo viven las personas ricas, digámoslo así. Las personas que tienen mayores recursos, pues acceden a la vivienda de diferentes maneras. Las personas de las clases medias seguramente tienen más dificultad, más restricción, pero pueden acceder de una manera más fácil que las personas de menores ingresos. Entonces, cuando hablamos, si el argumento es hay tanto déficit, la respuesta tendría que ser, en términos del mercado inmobiliario, construir viviendas para acceso de los grupos poblacionales más deprivados, es decir, lo que acá llamamos la vivienda de interés social, la vivienda apalancada por proyectos públicos. ¿Sí? Eso es una cosa, ¿no? Toda la respuesta del déficit, en el que hay probablemente, pues por eso hay esta tensión entre cómo lo ven unos y otros. La otra cara de la moneda ya no son las necesidades pasadas, lo que debemos en términos de viviendas, sino las necesidades futuras. Es decir, y aquí la demografía pues tiene un ojo absolutamente entrenado para ir viendo cómo evoluciona la tendencia e ir identificando los hogares que se van conformando y que se conformarán en el futuro. Eso es lo que llamaríamos la demanda demográfica de vivienda futura. Es decir, ¿cuántos hogares se van a conformar en esta población que estamos teniendo y que vamos a tener? Y ahí es muy importante hacer esa diferenciación entre el ritmo de crecimiento de la población, que hemos dicho antes que viene en ralentización, o incluso vemos que llegará un momento en el que ya no ganemos población. Eso es una cosa, pero resulta que los hogares en realidad son la unidad de análisis que nos interesa, no la población, para pensar en la demanda de vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda no se consume, la vivienda no se demanda, no se requiere en términos de población, pensando uno a uno, sino pensándola en esos grupos de corresidencia que se conforman, que es lo que llamamos los hogares. En ese sentido, vemos una diferencia importante, y es que si bien las tasas de crecimiento de la población se han ralentizado en la mayoría de los casos, la mayoría de las ciudades, en el país en su conjunto, no es así con los hogares. ¿Por qué? Porque básicamente cada vez tenemos hogares más pequeños, ¿no? Ese es uno de los factores que incide en que tengamos, aunque tenemos una población que crece más lentamente, tenemos unos hogares que siguen creciendo de manera importante. Básicamente por la reducción del tamaño de los hogares. Pensemos que antes no teníamos esto que llamamos los hogares unipersonales, sino que en una vivienda teníamos hogares que, las viviendas por lo general se ocupaban por hogares que tenían muchos integrantes, ¿no? La mamá, el papá, pero también la abuela, pero también los primos, pero también los tíos, ¿no? Esto es lo que llamamos las familias extensas. Hoy en día vemos que cada vez es menos frecuente que convivan en una misma vivienda, es decir, que formen hogares. Entonces podemos tener menos población, pero distribuida en más hogares. Y estos son los que conforman la demanda demográfica. Estas son las unidades que vamos a necesitar, o estas son las unidades que van a necesitar una vivienda. By producer Eve, which remain unreleased despite growing public pressure. Por un lado tenemos esta diversificación de los tipos de hogar. Antes teníamos formas muy establecidas, muy estandarizadas que conformaban los hogares, normalmente hogares familiares de más de 4 personas, ¿no? Hoy en día, pues hemos visto que esto ha disminuido, y por eso también se ha diversificado los tipos de vivienda que se producen, ¿no?
que también hay que alertar que muchas veces esto puede ser utilizado, este argumento puede ser utilizado de manera exagerada, pensando que ahora la mayor parte de los hogares van a ser unipersonales, la mayor parte de los hogares son muy pequeños, entonces necesitamos viviendas cada vez más pequeñas hasta un límite en el que decimos, bueno, pero también existe un espacio mínimo vital que necesitamos y también hay que considerar que la mayor parte de estos hogares unipersonales, pues será que sí pueden acceder a un apartamento, estos que llamamos ahora los microapartamentos o los apartamentos lofts, que los produce tan masivamente hoy en día el mercado inmobiliario porque resultan mucho más eficientes en su relación costo-beneficio, o al revés, lo que estamos generando es cada vez espacios más pequeños y esto hace que la gente pueda menos recurrir a estas formas de convivencia más ampliadas y también más solidarias, ¿no? Porque tener una familia que correside y en la que hay muchas personas, muchos ingresos, muchas manos que colaboran, pues también era una estrategia de supervivencia, sobre todo los grupos más deprivados y que tenían que recurrir más justamente a la familia como un sistema de bienestar. Ahora, digamos que cada vez es más difícil hacer eso en el stock residencial, en el stock inmobiliario que se está produciendo, ¿no? Ahí vemos como esta doble relación o nos podemos hacer la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que es primero la tendencia demográfica y a eso se responde desde una tendencia inmobiliaria, hay algo de eso, y que tanto eso también tiene la otra cara de la moneda, y es que como tenemos productos inmobiliarios cada vez más pequeños, pues cada vez es más difícil también vivir en arreglos más numerosos que nos facilitan de alguna manera el acceso al bienestar. Ahora bien, hay otro elemento que es muy importante y es qué pasa cuando envejecemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando envejecemos? ¿Cómo se gestiona? Porque antes decíamos, resulta que va a haber una cantidad de nuevos hogares, ¿no? Que es lo que llamamos la nueva demanda demográfica, la demanda demográfica del futuro, ¿no? Que son hogares que se conforman y normalmente cuando tenemos estas sociedades en las cuales antes teníamos baja fecundidad y ya no, pues lo que tenemos es que por esa fecundidad de las generaciones anteriores, que era numerosa, pues vamos a tener generaciones muy numerosas que llegan a las edades adultas, que eso se ha leído como una ventaja. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha gente en edades productivas, ¿no? Es un potencial demográfico. ¿Qué pasa también en esas edades? En esas edades también lo que pasa es la formación del hogar, ¿no? Entonces, si tengo mucha gente en esas edades, pues probablemente voy a tener mucha más formación de hogares y demanda de vivienda, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento en esta transformación de las edades que trae la transición demográfica. Pero luego, ¿qué pasa? Que esas generaciones también se van, que son numerosas, que ahorita mismo en Bogotá y en el país en general tenemos mucha población en estas edades adultas, pues le pasa lo que nos pasa a todos, se va a envejecer, ¿no? Esa población numerosa se va a envejecer y qué bueno si logramos que estando en las edades productivas, esa población llegó a ahorrar, llegó a producir, llegó a formarse, llegó a invertir, pero si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque se van a envejecer y van a llegar sin ningún ahorro, sin ninguna inversión, sin ningún recurso esta población, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto en términos residenciales? Primero, que toda esa población que hoy está en lo que llamamos la ventana demográfica, es decir, esta población muy numerosa que hoy tenemos como una ventaja porque tenemos mucha población que puede trabajar, que está en edades laborales, que tiene la energía para hacer, para crear, para producir, pues vamos a tener
mucha gente allí también que forma hogares, pero ahí lo que hay que reconocer es que no toda esa población que forma hogares, es decir, no todos esos hogares que se forman, necesitan una vivienda nueva, que es como lo hemos pensado, como se ha pensado más tradicionalmente y como le conviene también más al mercado inmobiliario pensarlo. Vamos a tener mucha demanda porque hay muchos hogares que están formándose, entonces hay que producir mucha vivienda. Y ahí se nos olvida que también existe un stock residencial que ya está existiendo, o sea que ya tenemos una vivienda que también se va a ver con el tiempo cada vez más, va a ser más dinámica su ocupación. ¿Por qué? Porque así como surgen hogares, como se forman hogares, pues también desaparecen hogares, se disuelven hogares. Y en un contexto de mayor envejecimiento, pues va a ser más frecuente que se disuelvan hogares. ¿Por qué? Porque pues finalmente la gente llega al fin de su ciclo vital o al fin de su vida independiente y esa vivienda queda vacante de alguna manera. Ese es el elemento que empezamos a entender que toca empezar a incorporar dentro del análisis, porque no toda la demanda demográfica inmediatamente se transforma o inmediatamente implica la necesidad de producir una vivienda nueva. En este momento Bogotá y buena parte del país están en esa ventana demográfica que es la oportunidad de ahorrar para el futuro, digámoslo así en términos poblacionales. Y sabemos que una gran parte del ahorro, de la inversión, de la garantía económica y patrimonial del futuro es la vivienda. Cuando mejoramos el acceso a la vivienda de la población, mejoramos también su capacidad de transmitir intergeneracionalmente riqueza. Entonces, en la medida en que podamos garantizar que la población que está hoy en esa ventana demográfica acceda a vivienda, pues eso nos va a garantizar que el escenario de envejecimiento lo vamos a tener un poco menos presionado en términos de recursos, ¿sí? Y eso se puede hacer de dos maneras y ahí es donde la política pública tiene que enfrentar dignamente este momento demográfico. Lo podemos hacer construyendo mucha vivienda, que es como lo venimos haciendo, pero ahí lo importante es garantizar que esa vivienda pueda llegar realmente a los sectores que han estado tradicionalmente por fuera del mercado. Y la otra posibilidad es pues realmente empezar a favorecer también políticas de acceso a la vivienda usada, de mejoramiento de las viviendas que ya existen para poder utilizarlas una segunda vez, ¿sí? Ese elemento de utilizar las viviendas en una segunda oportunidad y que no sean viviendas que están o en manos del interés también de otros intereses que no son o de otros usos que no son el residencial más bien, ¿no? Toda la vivienda que se va a Airbnb, esas viviendas que no están entrando a garantizar o a facilitar esa reducción del déficit o esa atención a la demanda de los nuevos hogares que se conforman. Esa es vivienda que sale del uso residencial. O si tengo mucha vivienda que está en muy malas condiciones, porque claro, lo decíamos antes, teníamos una vivienda, tenemos ciudades que se formaron también a partir de la informalidad, entonces esas viviendas no sirven para un segundo uso. ¿Y qué va a pasar en el momento en que la población que hoy está viviendo allí envejezca y se muera? ¿Qué pasa con las generaciones, con otras generaciones? Pueden ser familiares o pueden ser de, digamos, otros hogares recientes que podrían aprovechar esa vivienda en el mercado inmobiliario, pues simplemente ahí vamos a tener una dificultad para aprovechar ese stock que ya existe, ¿no? Entonces el gran reto es realmente entender esta transformación demográfica como un escenario en el que hay que intervenir de una manera diferenciada,
y poner realmente esta información a generar guía para la política pública y además a que la política pública realmente pueda meter en cintura, digámoslo así, la dinámica inmobiliaria e incluso la dinámica de financiación de la vivienda en un país en el que es muy difícil, por ejemplo, acceder a créditos para una vivienda usada, ¿no? Pues ahí esto nos pone a pensar, esta transformación demográfica nos pone a pensar en qué es lo que tenemos que hacer para garantizar que estos hogares que se están formando entren al mercado residencial y que además estén en viviendas que envejezcan con ellos, pero que envejezcan bien y que luego les sirvan a las generaciones también que vienen. A NATO emergency summit was 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 a NATO